Hola a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien y con mucho ánimo para la clase de hoy. Vamos a comenzar entonces con los contenidos correspondientes a tercero medio. El primer tema que vamos a trabajar va a ser medidas de dispersión. Vamos a tener un total de 8 clases de medidas de dispersión durante el primer trimestre. La clase número 1 va a corresponder a la media aritmética para datos agrupados y no agrupados. La clase número 2 a la desviación media y rango para datos agrupados y no agrupados. La clase número 3, varianza y desviación estándar para datos no agrupados. La clase número 4, varianza y desviación estándar para datos agrupados. La clase número 5, coeficiente de variación. La clase número 6 va a ser una videoconferencia para resolver dudas. La clase número 7, una guía sobre medidas de dispersión y lo trabajado en las clases anteriores. Y la clase número 8 va a ser la corrección de esta guía. Antes de comenzar con la clase, ten tu cuaderno y útiles para comenzar esta clase. Ten el texto y el cuadernillo de ejercicios en caso de necesitarlos. Anota el título y el objetivo de la clase en tu cuaderno. Toma todos los apuntes necesarios. Trabaja en conjunto con el profesor. Vea el video completo de la clase. Resuelva sus dudas con el profesor. Desarrolle el manos a la obra al finalizar el video. Trabaje los problemas propuestos y trabaje el quiero aprender más. Como les mencioné anteriormente, esta es la clase número 1 correspondiente a la media aritmética para datos no agrupados y agrupados. Objetivo de la clase, recordar y calcular la media aritmética en diversos problemas para datos agrupados y no agrupados. Recordar entonces qué es la media aritmética. La media aritmética, ¿cierto? También la conocemos como promedio. ¿Y qué hace esto? Es la cantidad total, ¿cierto?, de la variable distribuida en partes iguales. El promedio nos permite calcular un valor, ¿cierto?, representativo de un grupo de datos, siempre y cuando estos no estén muy dispersos. Recuerden que esto ya lo habíamos visto años anteriores, esto es un recordatorio porque lo vamos a necesitar para calcular las medidas de dispersión. La media aritmética para datos no agrupados. Vamos a trabajar el siguiente problema. El entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Para ello, cuenta con información consistente en el tiempo. En segundos, de las dos postulantes a las 5 últimas carreras en este estilo. Y tenemos, ¿cierto?, las carreras de Daniela y las carreras de Bárbara. Tenemos que Daniela en la primera carrera se demora 64 segundos, en la segunda 58 segundos, en la tercera 68 segundos, en la cuarta 62 segundos y en la quinta 65 segundos. En cambio, Bárbara en la primera se demora 69 segundos, en la segunda 63 segundos, en la tercera 65 segundos, en la cuarta 50 segundos y en la quinta 70 segundos. Entonces nos dicen, ¿cuál es el tiempo promedio de Daniela en las últimas 5 carreras de 100 metros estilo libre y el de Bárbara? Nos preguntan cómo son los promedios de Bárbara y Daniela en comparación. Y también nos preguntan a quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia y justificar por qué. Entonces, recordar cómo calculamos la media aritmética o promedio y es sumar, ¿cierto?, la cantidad de datos y dividirlos en el total. En este caso, debemos sumar el 64 más el 58 más el 68 más el 62 más el 65 y dividirlo, ¿cierto?, en el total, que en este caso son 5 carreras. Y con Bárbara lo mismo. Entonces vamos a resolver el problema. Recuerde tener su cuaderno e ir tomando apuntes sobre lo que estamos haciendo. Entonces tenemos 64 la primera carrera de Daniela, la segunda eran 58, la tercera eran 68, la cuarta 62 y la quinta 65. Y eso dividirlo en el total, que son 5 carreras, 5 datos. Si sumamos, ¿cierto?, 64 más 58, eso nos da 122.
122 más 68 nos da 190. 190 más 62 nos da 252 y 252 más 65 nos da 317. Y eso lo tenemos que dividir en 5. Si dividimos, ¿cierto?, el 317 en 5, el 5 en el 31 me alcanza 6 veces, 6 por 5 son 30, me sobra 1, bajo el 7. El 5 en el 17 me alcanza 3 veces, 3 por 5 son 15, me sobran 2. El 5 en el 2 no me alcanza, entonces agrego la coma, le agrego un 0, y el 5 en el 20 me alcanza 4 veces. Entonces el promedio es 63,4. O sea, el promedio en las carreras de Daniela. Ahora vamos a ver el promedio de Bárbara. Bárbara en la primera carrera tenía 69 segundos, en la segunda 63 segundos, en la tercera 65 segundos, en la cuarta 50 segundos y en la quinta 70 segundos. Todo eso dividido en el total de carreras, que son 5. 69 más 63 me da 132, 132 más 65 me da 197, 197 más 50 me da 247 y 247 más 70 me da 317 dividido en 5, que es lo mismo que hicimos acá arriba, y eso dijimos que era 63,4. Si se fijan, los promedios son iguales, o sea, respondiendo a la segunda pregunta que salía, ¿cómo eran los promedios de Daniela y de Bárbara? Son iguales. ¿A quién debe escoger entonces el entrenador si sus promedios son iguales? En este caso, tienen que escoger al que tenga los promedios, los segundos en sus carreras menos dispersos. Si se fijan, Daniela tiene más o menos parecidos sus tiempos. En cambio, Bárbara tiene diferencias de varios, ¿cierto? Entonces, en este caso, el entrenador debería escoger a Daniela porque sus tiempos son más parecidos y están menos dispersos. Entonces, tomen esos apuntes en su cuaderno. Vamos a pasar entonces al segundo problema. Media aritmética para datos agrupados. ¿Cómo se calculaba la media aritmética para datos agrupados? Tenemos el siguiente problema. Dice David, el profesor de historia, tiene la siguiente información respecto a las notas de un curso en una prueba. Y tenemos acá que las notas del tercero A en una prueba de historia. Tenemos que notas de 1 a 2 son 4, de 2 a 3 son 8, de 3 a 4 son 9, de 4 a 5 son 11, de 5 a 6 son 7 y de 6 a 7 son 6. ¿Qué debemos hacer entonces para poder calcular la media aritmética o promedio? Tenemos que sacar la marca de clase. Y la marca de clase, multiplicarla por su frecuencia. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Sumando cada extremo del intervalo. Es decir, el primer intervalo es 1 más 2. 1 más 2 y lo dividimos en el total, que son 2, eso nos da 1,5. La primera marca de clase es 1,5. La segunda sería 2 más 3 dividido en 2, 2,5. La tercera, 3 más 4 dividido en 2, 3,5. La cuarta, 4 más 5 dividido en 2, 4,5. La quinta, 5 más 6 dividido en 2, 5,5. Y la sexta, 6 más 7 dividido en 2, 6,5. Entonces, una vez calculadas todas las marcas de clase, las vamos a multiplicar cada una por su frecuencia, vamos a sumar el total de datos y los vamos a dividir en el n. Entonces teníamos 1,5 por 4, que era la primera frecuencia, más 2,5 por 8, que era la segunda, más 3,5 por 9, más 4,5 por 11, más 5,5 por 7, más 6,5 por 6. 1,5 por 4 son 6, 2,5 por 8 son 20,
3,5 por 9 son 31,5. 4,5 por 11 son 49,5. 5,5 por 7 son 38,5 y 6,5 por 6 hacen 39. Todo eso, ¿cierto? Tenemos que dividirlos en el total de datos, que son 45. ¿Cómo sé que el total de datos son 45? Porque tenemos que sumar estas frecuencias. Tenemos que sumar 4 más 8 más 9 más 11 más 7 más 6 y eso me da 45. Entonces, si yo sumo 6 más 20 más 31,5 más 49,5 más 38,5 más 39, eso me da 184,5. Y eso lo dividimos en el total, ¿cierto? Que son 45 y eso nos da 4,1. Es decir, que la media aritmética o promedio en este caso es 4,1. Vamos a ver otro problema de otro tipo para calcular la media aritmética. Dice, se encuestó a 10 personas sobre la cantidad de mascotas que hay por familia. Si se fijan, acá tenemos cantidad de mascotas y su frecuencia. Tenemos que una mascota se repite 2 veces, que 2 mascotas se repite 4 veces, que 3 se repite 1, que 4 se repite 3. Para calcular este promedio, tenemos dos opciones, dos formas de hacerlo. Si se fijan, teníamos que el 1 se repetía 2 veces, el 2 se repetía 4 veces, el 3 se repetía 1 vez y el 4 se repetía 4 veces. Pero si se fijan, estoy haciendo más largo mi desarrollo. ¿Qué puedo hacer para yo simplificar y acortar este desarrollo? Multiplicar cada dato por su frecuencia. Es decir, 1 se repite 2 veces. El 2 se repite 3 veces. El 3 se repite 1 vez. Y el 4 se repite 3 veces. Y eso, ¿cierto? Dividido en el total de datos. 1 por 2 son 2. Aquí era por 4, perdón. 2 se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4, no 3 veces. 2 por 4 son 8. Y 3 por 1 son 3. Y 4 por 3 son 12. Y todo eso dividido en 10. Si sumamos 2 más 8 hacen 10. 3 más 12 hacen 15 y 10 más 15 hacen 25 partido en 10. Y eso es 2,5. Entonces el promedio o media para este problema es 2,5. Si se fijan, yo puedo resolverlo de esta forma, igual voy a llegar a la suma. Pero de esta forma nos acortamos el desarrollo y lo hacemos mucho más rápido. Así que tenerlo en consideración, analizar bien la información que me están entregando. Problemas propuestos, entonces, se tienen las calificaciones de un curso A, calcular el promedio de este curso. Y página 8, actividad número 1, letra A de su cuadernillo de ejercicios. Cualquier duda, consulta que tengan, pregunten entonces, ¿cierto? Resuelvan sus dudas, no se les olvide al finalizar este video, ir al manos a la obra y responder las 5 preguntas correspondientes a lo trabajado en esta clase. Que estén muy bien, hasta la próxima clase. Chau, chau.